El nazismo fue un movimiento político totalitario que surgió en Alemania en la década de 1920 y se mantuvo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial de 1945. Fue liderado por Adolf Hitler y se caracterizó por su ideología racista, antisemita y expansionista. En Alemania se instaló la República de Weimar, que tuvo que enfrentar las severas condiciones económicas después de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión. Para ello, el gobierno impuso recortes económicos y el desempleo se generalizó. Por otro lado, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, partido nazi, liderado por Hitler, cobraba fuerza. Estaba inspirado en el fascismo italiano y muchos de sus miembros eran excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Este partido promovía el nacionalismo y responsabilizaba de las malas condiciones de la vida de Alemania. A los judíos, los comunistas y al Tratado de Versalles, Hitler buscó llegar al poder de manera violenta en 1923. Al intentarlo, Hitler fracasó y fue encarcelado. En prisión definió el ideario nazi en un libro titulado Mi lucha, donde proclamó la presunta superioridad de la raza aria respecto a extranjeros y judíos, exhortó a desconocer el Tratado de Versalles y planteó la idea de imponerse sobre otros pueblos. Una vez libre, Hitler obtuvo el apoyo de empresarios y de los conservadores rumbo a las elecciones de 1932 para el Parlamento y ganó. Hitler fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933. Sin embargo, desató la represión sistemática, decretó la suspensión de los derechos individuales y los líderes de los partidos de oposición fueron a la cárcel. En 1934, los nazis promovían la industrialización del país. Hitler ganó un plebiscito y se convirtió en caudillo que dirige al pueblo. El nazismo llevó adelante un programa socialista para la población. Por otro lado, los intelectuales y comunistas eran perseguidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania invadió Polonia en 1939. El régimen nazi llevó a cabo el Holocausto y el genocidio sistemático de 6 millones de judíos. Las fuerzas aliadas derrotaron a Alemania en 1945 y Hitler se suicidó. El partido nazi fue disuelto y muchos de sus líderes fueron juzgados por crímenes de guerra. El nazismo fue un fenómeno complejo con múltiples causas. Algunas de las principales causas incluyen crisis económica. La Gran Depresión de 1929 y la hiperinflación en Alemania crearon un clima de desesperación y descontento. Tratado de Versalles. El tratado impuesto a Alemania después de la Primera Guerra Mundial fue visto como humillante y generó resentimiento. Nacionalismo y patriotismo. El deseo de restaurar la grandeza de Alemania y revivir el orgullo nacional. Antisemitismo. La propaganda nazi explotó los prejuicios antisemitas existentes en la sociedad alemana. Miedo al comunismo. La amenaza percibida del comunismo y la Unión Soviética. Debilidad de la República de Weimar. La inestabilidad política y la falta de liderazgo efectivo. Personalidad y liderazgo de Hitler. Su carisma, oratoria y habilidades políticas. Apoyo de la élite. La colaboración de sectores de la élite alemana como el ejército y la industria. Propaganda y manipulación. El uso efectivo de la propaganda y la manipulación de la información. Circunstancias históricas. La convergencia de factores como la crisis económica, el descontento social y la inestabilidad política. Es importante destacar que el nazismo no fue el resultado de una sola causa, sino de las interacciones de múltiples factores que crearon un clima propicio para su surgimiento y consolidación. El nazismo tuvo consecuencias devastadoras en varios ámbitos, en la pérdida de vidas humanas, en donde 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto, además de millones de personas con discapacidad, homosexuales, romaníes, prisioneros de guerra y opositores políticos. La destrucción y pérdida cultural, la pérdida de patrimonio cultural, bibliotecas, sinagogas y otros sitios históricos. El desplazamiento de poblaciones, la expulsión de millones de personas de sus hogares y la reubicación forzada. Secuelas psicológicas, trauma y sufrimiento para las víctimas y sus familias. La reconstrucción de Alemania, la necesidad de reconstruir el país después de la guerra. La nueva orden mundial. El fin de la Segunda Guerra Mundial llevó a la creación de la ONU y la división del mundo en bloques durante la Guerra Fría. Lecciones históricas. La importancia de aprender de la historia para prevenir futuros genocidios y totalitarismos.
Impacto en la sociedad. El nazismo dejó una marca indeleble en la sociedad, generando un aumento en la conciencia sobre la importancia de los derechos humanos y la tolerancia. Juicios y castigos. Los juicios de Nuremberg y otros procesos legales contra los criminales de guerra nazis. La memoria y conmemoración. La importancia de recordar y conmemorar las víctimas del nazismo para honrar su memoria y prevenir la repetición de la historia. El nazismo dejó una profunda huella en la comunidad y es fundamental recordar y aprender de la historia para construir un futuro más justo y pacífico. Algunos de los casos más notables del nazismo incluyen el Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos, el caso de Anne Frank, la joven judía que escribió un diario durante su escondite en Amsterdam, la Noche de los Cristales Rotos, un programa contra los judíos en Alemania en 1938, el experimento de la cámara de gas, el asesinato en masa de prisioneros en campos de concentración, el caso de Oskar Schindler, un industrial alemán que salvó a cientos de judíos empleándolos en su fábrica, la batalla de Stalingrado, una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, el caso de Sophie Scholl, una joven que se opuso al nazismo y fue ejecutada por distribuir panfletos contra el régimen. El campo de concentración de Auschwitz, uno de los campos de exterminio más notorios del Holocausto. El caso de Eva Monses-Gore, una sobreviviente del Holocausto que perdonó a sus torturadores. La Operación Barbarroja, la invasión nazi de la Unión Soviética en 1941. Estos casos presentan solo una pequeña parte de la historia del nazismo, pero ilustran la magnitud de su brutalidad y el horror que caracterizaron a este régimen. Los objetivos del nazismo eran: establecer una dictadura totalitaria, concentrar el poder en manos de Adolf Hitler y el partido nazi, crear un tercer Reich, establecer un imperio alemán que durara 1000 años, purificar la raza aria, eliminar a los judíos, gitanos, discapacitados y otros considerados inferiores, expandir el territorio alemán, conquistar nuevos territorios para asegurar recursos y espacio vital, eliminar la oposición política, suprimir a los partidos políticos, sindicatos y grupos opositores, controlar la economía, establecer una economía de guerra y controlar los medios de producción, promover el antisemitismo, propagar la ideología antisemita y justificar la persecución de los judíos, crear un estado de seguridad, establecer una política secreta y con un sistema de vigilancia para controlar la población, fomentar el militarismo, preparar al ejército para la expansión territorial y la guerra, eliminar la cultura degenerada, suprimir el arte, la literatura y la música considerados degenerados o bolcheviques.